Vamos a dar inicio formal a la actividad que tenemos pautada para el día de hoy. Agradecemos su presencia en esta actividad y le damos la más cordial bienvenida a la misma. Estamos sumamente satisfechos y satisfechas, orgullosos y orgullosas del éxito de esta convocatoria y de la variedad, ¿verdad?, de intereses que nosotros hemos logrado reunir durante esta tarde. En este lugar que quién sabe si probablemente sea de las últimas veces que llevemos a cabo una actividad como esta, por lo menos en este espacio. Así que para nosotros tiene mucho, mucho significado lo que estamos haciendo. Un poco, si se va a terminar, que se trate de terminar bien, según siempre se trató de comenzar. Transmito para iniciar las excusas de la jueza presidenta, honorable Liana Fiol-Mata, quien no puede estar aquí hoy porque se encuentra fuera en gestiones oficiales. Probablemente algunos de ustedes saben porque ha salido en las noticias que ella es invitada especial de la Asociación de Examinadores de Abogados Americana, así que ella está allí pues en gestiones oficiales. Le hubiera gustado mucho estar, le dio mucha pena definitivamente no hacerlo, pero pues son gestiones que también ella se había comprometido con las mismas. Les transmito sus excusas. Queremos aquí reconocer la presencia y agradecerla de nuestra directora administrativa de los tribunales, la honorable Isabel John Parceno. Esperamos en algún momento a la directora auxiliar también, honorable Wanda Rocha Santiago. Tenemos al lado de la directora aquí a nuestro licenciado Javier Rúa Jovet, a quien más tardecito le voy a pedir aquí que también comparta con nosotros brevemente un mensaje ante ustedes. Esperamos y se va a unir a nosotros más tarde el honorable juez Eric Koltoff Caraballo, quien está todavía terminando una gestión del Pleno, y por ahí me enteré hoy que es que el juez Koltoff Caraballo siempre ha tenido un interés muy particular en el área de las telecomunicaciones, porque él fue asesor legal algunos años hace, me dicen que por allá. Así que pues de ahí su interés. De igual forma, estamos esperando a nuestro ex juez presidente, honorable Federico Hernández Denton, que se va a unir más tarde a este grupo. Tenemos por este lado aquí a la jueza administradora de este Tribunal de Apelaciones, honorable Migdalia Fraticelli Torres, que administra el tribunal donde nosotros estamos ahora en su sede que compartimos hasta ahora, ¿verdad? Y que la hemos compartido de forma realmente, tenemos que decir maravillosa. Muchas gracias, jueza. Igualmente, los jueces y juezas del apelativo, muchas gracias por estar aquí. Y quiero distinguir, me atrevo, al honorable Luis Rivera Román, siempre honorable juez, que fue juez de este tribunal apelativo y quien es un recurso continuo de la Academia Judicial, de quien yo suelo aprovecharme con bastante frecuencia. Así que muchísimas gracias, juez, por estar aquí. Queremos también reconocer nuestros jueces del Tribunal de Primera Instancia que se encuentran aquí. Tengo jueces administradores y jueces, como le digo, de primera instancia, tanto superiores como jueces municipales. Agradecemos la presencia de distinguidas personalidades de otras ramas aquí de gobierno. Tenemos de la rama legislativa aquí al honorable senador Antonio Faz Alzamora, quien sé que pronto va a estar aquí acompañado, se va a sentir muy feliz porque su hija, la ingeniera Faz, también va a estar acompañándonos. Y tenemos también de la oficina del Ejecutivo, tenemos a la señora Procuradora General, doña Margarita Mercado, que también se encuentra aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Como les he compartido, es un grupo bastante variado, bastante heterogéneo y era lo que queríamos tener. Tengo aquí profesores y profesoras de las diferentes escuelas de derecho de nuestro país. Tenemos estudiantes también y personas que han sido continuamente colaboradores de la rama judicial como recursos docentes y lo han hecho desinteresadamente durante este tiempo. No puedo dejar de agradecer siempre el apoyo de los funcionarios y funcionarias de aquí, de la rama judicial,
que son quienes realmente, ¿verdad? Para quienes nosotros estamos aquí en la Academia Judicial, además de, por supuesto, para los compañeros jueces y juezas. A todos y a todas, bienvenidos, distinguidos todos. Esperamos que la tarde de hoy pues sea definitivamente de gran provecho y sepan que no solo en este momento, estamos siempre a su orden. Quiero hacer, como lo había anticipado, perdónenme, quiero reconocer a una persona aquí y debo hacerlo y discúlpenme a título, como decía mucho el juez Hernández Denton, de privilegio personal. A nosotros nos acompaña el licenciado William Ramírez, que es el director de la American Civil Liberties Union, la ACLU, como nosotros decimos con todo lo que nos gusta acortar los nombres. Muchas gracias por sacar de su agenda para acompañarnos. Y tengo personal que lo tengo que distinguir, de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. El licenciado Rúa Jovet, por supuesto, él no iba a venir solo, porque si yo iba a estar con los míos, él también. Así que él trajo aquí personal de la Junta, de su equipo de trabajo que colaboran en diferentes facetas y que la verdad es que han estado facilitando el trabajo de nosotros. Ellos han estado mano a mano para que este evento se pudiera concretar. Y precisamente por eso yo quiero pedirle al licenciado que les dirija un mensaje, porque yo creo que es importante que se sepa que esta actividad de hoy es un esfuerzo colaborativo de Feedback, la fundación que preside el doctor Baltasar Garzón, y de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y de la rama judicial. Inmediatamente, luego de las palabras de él, yo entonces les voy a hablar un poco de nuestros invitados especiales, que sabemos que son realmente los que han hecho la convocatoria. No tenemos problemas de autoestima, pero sabemos que es por ellos que están aquí. Así que definitivamente les dejo entonces con el licenciado. Adelante. Me uno al saludo protocolar. Gracias, directora. Para un poco de trasfondo, en el 2013 fuimos nombrados presidente de la Junta de Telecomunicaciones y también salimos electos presidentes de un organismo internacional que se llama Regulatel, que es el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones. Desde ese momento he visto como los temas o el tema de las intersecciones entre la ciberseguridad y los derechos humanos universales son discusiones centrales en los reguladores, en los ministerios de seguridad y telecomunicaciones, ministerios de tecnología, y por eso buscamos a la persona perfecta para hablar de estos temas, el doctor Garzón y su fundación FIPGAR. El juez Garzón, como saben, con una larga trayectoria como el defensor de la jurisdicción universal, y entre mil otras cosas, más recientemente jefe, digamos, de la asesoría legal en un caso muy sonado justamente sobre esto, el tema Assange Wikileaks. Y esto es muy puntual y muy pertinente a nosotros en Puerto Rico y a la Junta. Nuestra ley, la ley 213 del 96, dice que la Junta tiene un deber de proteger los derechos de los usuarios, no solamente los estatutarios, sino los constitucionales, con énfasis en el de privacidad. Eso es un artículo de nuestra ley que está un poco no explorado. Y eso es, con ese trasfondo, nos pusimos a pensar y nos dimos cuenta que, algo que saben todos ustedes, muchos de ustedes, que la Constitución de Puerto Rico, que ha bebido tanto, es una Constitución joven, que bebió de los Estados Unidos, pero bebió mucho del derecho internacional, bebió muchísimo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los derechos en la Internet y los derechos a la Internet son en gran medida exégesis o interpretaciones de esos derechos fundamentales civiles y políticos que están en los convenios internacionales, en las declaraciones y en nuestras constituciones. Y de eso vamos a hablar aquí hoy un poco. El juez Garzón y el equipo especializado y también el relator de la ONU, Frank LaRue, en la próxima actividad, hablaremos de estas cosas. Cómo estos derechos existen, cómo se interpretan en la Internet, en las telecomunicaciones y en el contexto general. Así que con eso dicho, estamos muy complacidos, muy felices de esta convocatoria y nada, para que les cuenten los créditos, pues me salgo porque esto hay tiempo. El licenciado Rúa es peor que yo.
porque nosotros nos pusimos de acuerdo para el mensaje y yo dije, tiene que ser muy corto porque lo que hablemos de más nos lo van a quitar de educación continua. Así que eso fue bastante persuasivo. Muy bien, pues yo le quiero presentar al equipo de ponentes que vamos a tener durante esta tarde, ¿verdad? Tenemos aquí, por supuesto, al magistrado, al doctor honorable don Baltasar Garzón Real, aquí en el centro. Tenemos a Manuel, no te veo, Manuel, estoy así como que. Tenemos a Manuel Vergara Céspedes, y tenemos aquí detrás, parte del equipo FICBAR, aquí Aitor Martínez, un apellido bastante de la realeza. Yo soy Negrón Martínez, así que una maravilla. Martínez, quien también va a estar compartiendo aquí como ponente. Y por supuesto, nosotros no podíamos dejar de tener nuestra aportación puertorriqueña a la discusión, así que tenemos al profesor Irán Meléndez Guarbe aquí con nosotros. Así que de verdad muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Quiero compartirles unos breves datos, son breves los datos del doctor, porque muchos de nosotros ya conocemos a don Baltasar y porque además pues definitivamente era una tarea hacer este resumen. Don Baltasar Garzón Real nació, y esto es una biografía autorizada. Don Baltasar Garzón Real nació en Torres, en Jaén, España, el 26 de octubre de 1955. Fue magistrado y en la actualidad ejerce como abogado. Dirige el bufete ILOCAT SL, o sea, International Legal Organization for Cooperation and Development, con sede en Madrid. En este marco, entre otros asuntos, coordina la defensa internacional pro bono de Julian Assange y Wikileaks. Don Baltasar preside la Fundación FICBAR, que es la que está auspiciando junto con la Junta este evento, organización pro derechos humanos y jurisdicción universal. La fundación tiene sede en la actualidad en España, Argentina, Colombia y México, y desarrolla programas en 10 países, entre estos Tanzania, Paraguay y ahora recientemente en Puerto Rico también. El doctor Garzón preside la Asociación Convocatoria Cívica, cuya finalidad es promover el encuentro de las fuerzas políticas de España. Fue asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional entre los años 2010 a 2011 y coordinó en 2012 la Veeduría Internacional de la Reforma de la Función Judicial en Ecuador pro bono. No pude evitar buscar qué quería decir veeduría. Una veeduría es una entidad de vigilancia, control y asesoría para la transparencia de la gestión pública. Asimismo, asesora a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Argentina y preside el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de categoría segunda de la UNESCO, en representación del Ministerio de Justicia de Argentina. Durante los años 2011 y 2012, formó parte del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y ejerció como asesor de la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos en Colombia. Además, don Baltasar coopera con el Departamento de Derechos Humanos de la Universidad de Washington en Seattle. Es internacionalmente reconocido por el ejercicio de la jurisdicción universal en la persecución de los crímenes contra la humanidad cometidos durante las dictaduras en Argentina y Chile, entre otras, llegando a dictar la orden internacional de detención del dictador Augusto Pinochet. Ha escrito 8 libros, entre ellos El Fango, Un Mundo Sin Miedo y La Línea del Horizonte, y por supuesto, múltiples artículos y ensayos. Ha recibido el grado de honoris causa por cerca de 30 universidades de todo el mundo. De hecho, creo que lo vamos a proponer para el récord Guinness de honoris causa. Eso lo supo aquí hoy por nosotros. Y es miembro de diferentes organizaciones humanitarias y centros de derechos humanos y de mediación de conflictos dentro y fuera de España.
A lo largo de su exposición en la actividad de hoy, don Baltasar compartirá sus conocimientos y experiencias en torno al marco jurídico internacional de la libertad de expresión, profundizando en su concepto, contenido, extensión y límites. Asimismo, hará hincapié en los nuevos retos que supone el ejercicio de la libertad de expresión en el contexto de Internet. Por supuesto, como he adelantado, esto lo va a hacer acompañado de su equipo de FICDAR y aquí del profesor Irán Meléndez. Nosotros, el doctor me ha pedido, él quiere que esto sea interactivo y que preguntas que surjan durante el transcurso de lo que ellos estén hablando, no hay problema. Levantan la mano y entonces le pueden preguntar. Tenemos los micrófonos por ahí para todos, pero los micrófonos es para preguntar, no es para cantar en este momento. Eso va a ser después. Vamos a tener un receso breve a las 2:30, breve a las 2:30 y después regresamos entonces para la segunda sesión. Y vamos a terminar esta actividad hoy compartiendo, ¿verdad?, ellos la experiencia de lo que ha sido el caso de Wikileaks, que por supuesto también ellos abren a la interacción para que preguntas o comentarios que quieran traer, aprovechen este espacio aquí para hacerlo. Recuerden, como ya el licenciado Rúa Jovet nos adelantó, que la semana que viene es la segunda parte de esta actividad. Nosotros vamos a tener aquí al doctor Fran Larue, ex relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, y específicamente él va a discutir el tema de los retos de la libertad de expresión y el acceso a la información en la sociedad de la comunicación de masas. Por supuesto, todos y todas nuevamente reiteramos la invitación para que nos acompañen la semana próxima. Y estos breves aspectos que son un poco menos académicos que siempre tengo que compartir: el baño está frente al ascensor, tenemos seguridad dentro de los salones, tenemos un equipo de alguaciles, tenemos una enfermería al otro lado del salón, esperamos que no pase nada, pero por si acaso los vamos a tener allí como medidas. Y algo importante, esta actividad, como dije, es una actividad que será sometida para educación continua. Para eso yo necesito su colaboración y es anotando hora de entrada y salida, y por favor que nos entreguen sus hojas de evaluación porque esto es un requisito de certificación que vamos a tener. Así que ahora yo le quiero dejar el micrófono a lo que realmente ustedes vinieron a ver, que fue al doctor Garzón y a su panel. Doctor Garzón, bienvenidos y nuevamente muchísimas gracias por honrarnos todos con su presencia. Gracias. La Fundación Internacional Baltasar Garzón, FICDAR, se constituyó en el año 2011 con el objetivo de defender los derechos humanos y promover la justicia universal en todos los puntos del planeta. En la actualidad tenemos sedes en Madrid, Bogotá, Cuernavaca, Buenos Aires y próximamente en Quito. Nuestra acción es global. Desde FICDAR realizamos una labor de asesoramiento jurídico y promoción permanente de la justicia. Apostamos por desarrollar los mecanismos necesarios para combatir la impunidad a nivel nacional e internacional. Solo así entendemos que los ciudadanos pueden llegar a tener seguridad jurídica y vivir en paz. De la misma manera, una de nuestras vías de actuación es la cooperación al desarrollo. Por medio de becas y acciones sobre el terreno, la Fundación trata de crear cultura de activismo y favorecer los movimientos sociales para empoderar a los más desfavorecidos. La educación es vital para que un pueblo se desarrolle. Por eso, desde FICDAR se impulsa la formación en derechos humanos desde el ámbito académico, educativo y de la documentación, con la vista puesta en la igualdad de oportunidades y el respeto a la diferencia. La difusión de estos valores es reforzada desde la comunicación. FICDAR promociona los valores de los derechos humanos a través de canales masivos como la radio o la televisión, sin olvidar canales más específicos basados en las nuevas tecnologías.
FIPGAR, una alianza por y para el futuro. Bien, muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias a la Academia Judicial. También gracias a quien coordina o quien ha hecho posible esta actividad, la Junta Reglamentadora, y mi saludo más cordial a los amigos y amigas de Puerto Rico. Bien, vamos a intentar hacer esto lo más llevadero posible a lo largo de las próximas horas. La idea es que todos y todas participemos, no tanto como oyentes y expositores, sino para plantear las dudas o los debates que se puedan suscitar. Vamos a hablar de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, del derecho al acceso a la información, y dentro de ese ámbito los riesgos, los límites, la interacción entre unos y otros derechos, los conflictos que sin duda surgen entre el ejercicio de los derechos que se recogen en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, la libertad de expresión y opinión, que, como dijera la que fue alta comisionada de Derechos Humanos, Mary Robinson, están en la base de todos los demás derechos. Porque una opinión secuestrada, una opinión limitada, una información cercenada, conduce al diseño de espacios de impunidad, de espacios en los que puede y de hecho anida la corrupción. Libertad de expresión, opinión, acceso a la información, transparencia, son elementos que se asocian indefectiblemente y que en los últimos años, las últimas décadas, han ido acentuándose. Y ya veréis cómo, efectivamente, en esta primera parte, que la vamos a dedicar más a una aproximación a los conceptos, tanto a nivel internacional como regional, sistema interamericano, como nacional dentro de Estados Unidos y nacional dentro de Puerto Rico. Porque no son exactamente iguales. En Puerto Rico hay, como bien decía Javier, hay unos aspectos que amplían, que son más sensibles. Probablemente ese origen o ese apoyo internacionalista del que siempre se ha hecho gala desde Puerto Rico, al margen de posiciones políticas, pero es una realidad, ha hecho que beba de las fuentes o que acoja iniciativas mucho más abiertas internacionalmente que las propias de Estados Unidos. Y eso se ve como Ilan nos irá alumbrando claramente en la definición, en el desarrollo, en los componentes, en los límites, en el ejercicio de estos derechos. Pero decía que en las últimas décadas se ha ido construyendo este derecho que es fuente de los demás derechos. Si todos los derechos beben de la fuente de la dignidad del ser humano, que constituye, como dice el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el sentido, la base de todos los demás, en una sociedad democrática y en una sociedad democrática participativa,
no solo representativa y transparente, es fundamental la aplicación, el desarrollo y el contenido de estos derechos. Si analizáis y pensáis un momento, veréis cómo penetra toda nuestra vida, toda nuestra actividad, y ese es el consejo que se olvidó la mantenedora de decir, es que desenchufen los celulares. Y como ven, he sido yo el que primero ha incurrido en el error. Entonces decía que si analizamos todos y cada uno de los ámbitos, veremos cómo penetra el derecho a la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información, que es uno de los aspectos más recientes y más complejos que nos podemos encontrar. Porque ahí vamos a chocar con la sacrosanta seguridad del Estado. No voy a hacer mención a las teorías de Maquiavelo, que es el gran desconocido para muchas gentes todavía. Siempre nos dicen el fin justifica los medios, Maquiavelo, pero esa máxima no es totalmente exacta, es mucho más compleja y que casi todos suscribiríamos. Pero también se hablaba y se discutía en aquella época del Renacimiento europeo de la buena y de la mala razón de Estado, de la buena seguridad nacional y de la mala seguridad nacional, y el aprovechamiento a veces torticero que algunos hacen de ese concepto, que realmente debe de traducirse en un concepto de seguridad democrática para y de los ciudadanos, para el servicio y por el servicio del pueblo, no por el interés particular. Esto lo vamos a ver perfectamente nítido en la confrontación de los derechos de libertad de expresión, de acceso a la información. El acceso a la información, hoy más que nunca, está universalizado. La globalización económica es un hecho, pero la mundialización o universalización o globalización, como queráis acentuar más lo humano o lo económico, de la comunicación es absolutamente imparable. Vivimos en una sociedad universal de la comunicación. Cada vez los márgenes de la misma es mayor. Las redes, cualquier intento de regulación de las redes va a ser casi siempre imposible. Es inabarcable. Pero, bueno, tenemos que establecer unas reglas, lógicamente, de acceso, de distribución, de privacidad, ante esa colisión que sin lugar a dudas se va a producir. Veremos cómo en todos los temas de Internet, de acceso a Internet, que se encargará después del receso Aitor de hablar de ello, cómo ha habido una especie de expansión de todo lo que veníamos debatiendo y confrontando durante décadas, casi se ha hecho inabarcable con Internet. Recuerdo que debatíamos en el año 2005 en la Universidad de Nueva York, en NYU, con un proyecto muy interesante en el Center of Law and Security sobre terrorismo internacional, terrorismo global. Un grupo de expertos de 30 países, entre los que había jueces y fiscales españoles, como Fernando Andreu, Dolores Delgado, como fiscales italianos, como policías o responsables policiales de Arabia, o de Qatar, o de Colombia,
o de Sudáfrica. Fue un proyecto muy interesante y uno de los puntos, 2005, no estoy hablando de 2015, que el debate ya se ha abierto. En 2005, cuando planteábamos los límites de Internet, el acceso a Internet, la confrontación con hechos como el terrorismo, la creación de nichos o de páginas de exaltación del terrorismo, se planteaba la confrontación con los límites del derecho o con la protección del derecho de la libertad de expresión, y no todos, o una gran mayoría, no estaban de acuerdo en que hubiese ningún avance que limitara esa situación. Sin embargo, hoy, a poco que sigamos las investigaciones judiciales de cualquier país que esté sufriendo en forma directa la embestida del terrorismo internacional, del terrorismo yihadista, vemos cómo las propias organizaciones terroristas, ISIS, el Estado Islámico, hace suya el arma, como arma, o una de las armas fundamentales, Internet. Se producen captaciones por Internet. Se producen los primeros pasos de cualquier individuo que accede o que va a acceder a esa actividad terrorista, es Internet. En tiempo récord. Ya no hay esos espacios de sensibilización, capacitación, captación de las organizaciones terroristas clásicas que establecían una serie de filtros para generar el núcleo del secreto más absoluto en torno a la organización, o como lo hacía la mafia, Cosa Nostra, con los suyos. No, ahora es express. Es express. En poco menos de 3 meses o poco más de 3 meses tienes un terrorista que te puede reventar una reunión en la que hayan 200 personas. Y no necesitan poco más. No, aquí estamos seguros. Aquí estamos seguros. Iba a decir una academia como esta, pero rebajé el tono. No, pero fijaos, podemos poner ejemplos así. Se pueden poner ejemplos. Pero la captación, la fuerza expansiva que Internet tiene para estos grupos, estos segmentos de población o de personas desestructuradas, es impresionante. Ya de por sí los medios de comunicación tienen un efecto muchas veces adormecedor respecto de la población en general. No es casual que determinadas cadenas o determinados segmentos de programación van absolutamente dirigidos, y sobre todo en países donde la democracia no está consolidada, al adoctrinamiento, al adocenamiento y a aprovechar el ritmo trepidante que nuestra vida tiene normalmente, en la que es muy difícil que aparquemos y apartamos unas horas al día para reflexionar sobre lo que hacemos. Vamos en la inercia de los acontecimientos y, por tanto, los mensajes subliminales, los mensajes de adoctrinamiento imperceptibles son muy habituales. Yo recuerdo que en una ocasión hice una evaluación de los mensajes subliminales que a través de una televisión pública y otra privada se hacían en momentos políticos claves de mi país, en los años 90. Y era impresionante, nada era casual, ni el titular más abierto era casual. Había una concatenación en la que expertos en comunicación extienden el mensaje que quieren hacer y que quieren conseguir. Con esto no estoy poniendo nada en contra de la libertad de expresión. Quiero decir el efecto expansivo que la comunicación
tiene para todos nosotros y nosotras. Por tanto, hay que ser conscientes de que esto es así y estar preparados anímicamente y psicológicamente para los impactos. Por ejemplo, nadie está exento de lo que se llama un libelo, una campaña de descrédito o una campaña sencillamente de información de actividades que un funcionario público pueda haber realizado y que la interpretación que se hace de las mismas no sea, como no puede ser, absolutamente objetiva. Y que después de los impactos correspondientes acaban por desacreditar absolutamente a la persona, a la institución, a la empresa correspondiente. Hay acciones que al producirse y se multiplican en forma imparable, porque además, si son noticia, tienen que trascender. Si hay una entidad bancaria que es intervenida por presuntas actividades delictivas, la noticia no es analizar los límites, si los indicios son consistentes, si hay una medida para hacer. No, la noticia se expande, el banco tal es intervenido por tal hecho delictivo. Quizás después de las investigaciones judiciales, del Ministerio Fiscal y demás, llegue un momento en que eso se desmonte. Pero que alguien de aquí, de los presentes, me diga si esa noticia, cuando se produzca, tiene el mismo impacto que la primera. Imposible. En alguna ocasión yo le preguntaba a algún periodista amigo, digo, bueno, ¿y por qué lo hacéis así? Dice, es que eso no vende. Lo segundo no vende. Bueno, vende la noticia y el escándalo inicial. Que después el juicio paralelo construido derive en algo que no tenía nada de importancia, ya no interesa. Por tanto, también hay un ámbito de educación para la comunicación que muchas veces olvidamos, pero que curiosamente está descrito en toda la normativa nacional e internacional. Lo que pasa es que no leemos las normas. Es decir, y no me refiero a los juristas, digo con carácter general. Es decir, todas estas advertencias, todos estos límites están escritas por legisladores nacionales e internacionales, por jueces en sus resoluciones, por cortes de derechos humanos, donde se dice cuáles son las cautelas, cuáles son las advertencias. Y sin embargo, pocas veces acudimos a ellas. Estamos en un foro judicial. Bueno, pues seguramente todos y todas los que estamos aquí tenemos nuestro criterio y nuestra opinión sobre cómo tienen que ser las relaciones entre la función judicial y la comunicación sobre la función judicial. Fijaos el campo. En investigaciones penales, en investigaciones civiles, mercantiles, comerciales, de relación internacional. Una investigación judicial mal informada o mal comunicada se lleva por delante a una empresa. ¿Y después qué ocurre con los trabajadores que se han quedado sin el trabajo? Un efecto colateral. ¿O qué ocurre cuando hay una filtración sobre una investigación penal o criminal y eso supone una pérdida de eficacia o la imposibilidad por contaminación de las pruebas que han sido filtradas o expuestas? ¿Cuál es el límite entre el derecho a la información en una sociedad de la comunicación en la que ni se puede evitar o es muy difícil y en la que sí tenemos derechos como ciudadanos de una democracia consolidada a saber lo que está ocurriendo? ¿Cómo lo compaginamos con el principio de presunción de inocencia? ¿Y cómo lo compaginamos con la eventual responsabilidad de quien informa sobre hechos que están reservados por su contenido o por el momento en que se producen y aquellos otros que lo expanden? Respecto de los funcionarios públicos, todos sabemos
que está perfectamente clara, definida en los distintos derechos. Revelación de secretos, comunicación de material reservado, divulgación de documentos clasificados que afectan a la seguridad, tal. Sin embargo, cuando la responsabilidad, algunos la plantean respecto de quienes hacen esa comunicación, esa información, ahí ya comienzan las dificultades. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de un funcionario o de una funcionaria pública, judicial o no judicial, está claramente definida. Sin embargo, la de un periodista o una entidad o un grupo de personas que accedan a la información y la distribuyen, no tienen la responsabilidad como parte de la función pública. Y si además son periodistas, están protegidos por el principio de libertad de expresión. ¿Cuántas veces no se nos habrá planteado que una información de un periódico que identifica unos hechos delictivos determinados y se llama al periodista y dice secreto profesional? No le puedo decir mis fuentes. Se han hecho películas y películas sobre esto, obligando o compeliendo a que digan la fuente. Sin embargo, se garantiza internacionalmente el secreto y la reserva de las fuentes. Pero ¿y cuando la noticia viene de fuentes abiertas? ¿Qué son fuentes abiertas? Una página web que da una información, buscamos la página web, nos encontramos que el servidor no está en nuestro país, está en otro país, ese otro país dice que no colabora porque no está establecido ni pueden controlar, y entonces tenemos que acudir a mecanismos de cooperación jurídica internacional que normalmente no llegan, hasta que, bueno, finalmente nos vienen resoluciones. En este caso se inició en el Tribunal de las Comunidades Europeas de Luxemburgo, es decir, a Google, no, mire, ya vale. Es decir, ustedes no pueden estar poniendo o dejar colgada una información que puede ser falsa desde hace 15 años. Y no pueden decir, es que eso no nos corresponde a nosotros, es en el país correspondiente. Y llegas al país y dices, no, es que no podemos porque la matriz está en Estados Unidos. Bueno, pues llega un momento en que esto se hace tan evidente que, y estamos, y será otro de los temas que se toquen, el derecho al olvido. Es decir, miren, es que hace 20 años a mí me dijeron que yo había cometido un delito y se publicó en tal medio de comunicación, ni me acusaron, o fui absuelto, o se comprobó que aquello era falso, y ahí sigue colgada la noticia para que todo el mundo que quiera saber quién soy yo porque voy a pedir un trabajo, lo primero que hace es picar en Internet. Y entonces saldrá, pues Baltasar Garzón, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, habrá cosas que sean verdad, pero otras. Wikipedia te dice, enciclopedia libre, que todo el mundo por un mecanismo determinado puedes meter todos los datos que te dé la gana. Te puedes inflar un currículum y luego, claro, llegas y te dice, mire, plagió la tesis doctoral, pues bueno, como ministro de Economía de Alemania tienes que salir y renunciar. Genial, eso está bien. Pero quiero decir que son tantas las vías y el material para introducir a través de Internet que casi es inabarcable. Redes sociales. ¿Quién se va a atrever o cómo técnicamente, si aquí Ila me lo puede decir, pues yo estoy contento, a regular o a limitar las actividades de las redes sociales, donde te ponen comentarios, pericote, una noticia de periódico y abajo pericote, o caput, o el del sombrero. Bueno, hay uno que siempre sale con un sombrero en todos los comentarios a las noticias. Y te dicen unas barbaridades, pero una cosa tremenda. Y entonces, ¿a quién le reclamas? Llega y dice al periódico, y dice, no, esos son tweets que mandan o son comentarios. Y bueno, no, pero es que el DNI, el carnet de identidad o la cédula, llegas, falso. ¿Quién lo comprueba? Y ahora vete a buscar a Caputo,
a ver quién es el caputo de las narices. Y es, además, pero alguna vez de verdad, cuando tengáis tiempo para perderlo, mirad en esos comentarios. Son geniales. Yo los miro algunos, los que se refieren a mí, y hay maravillas, maravillas que me decía hoy el bueno de Manuel, dice, ¿y cómo aguantas tanto? Digo, pues nada, me lo tomo con filosofía, ¿no? No, pero dices, te paras a pensar y dices, bueno, y a través de estos comentarios, que te digan una cosa, al otro es lo de menos, pero es que hemos llegado a comprobar que se han utilizado como mecanismos de comunicación para pasar mensajes cifrados y accionar a organizaciones para cometer hechos delictivos. Yo recuerdo ya hace mucho tiempo, en el año 98, que yo tuve que tomar una decisión que no fue fácil judicialmente hablando, que comportó en una investigación de la organización terrorista ETA, España, que ha sido una organización que durante casi más de 40 años ha golpeado duramente a España y a sus gentes, y que desde 2011 afortunadamente pues anunció la retirada de la acción armada, pero en todos estos años en los que yo he estado en la Audiencia Nacional, uno de los capítulos principales fue la investigación del terrorismo de ETA, ¿no? La tranquilidad es que desde entonces hasta que dejé de estarlo, conseguimos entre todos que esa organización dejara de actuar. Pero en el año 98 yo tuve que tomar una decisión que fue cerrar un periódico. Cerré un periódico y una emisora de radio. Y eso trajo un debate fortísimo, durísimo, en los medios de comunicación, unos en contra, otros en favor, luego decisiones judiciales que apoyaron, algunas que no compartían, otras que consolidaron, y finalmente el debate fue los límites. El hecho, desde el punto de vista jurídico penal, para mí estaba claro. Y no tanto lo enfoqué como una limitación a la libertad de expresión, sino porque acumulé indicios racionales de criminalidad, pruebas que evidenciaban que este periódico había sido financiado en su fundación, sostenido en su andadura y dirigido por los comentarios editoriales por la organización terrorista ETA. Utilizaban el periódico, lógicamente no los deportes, evidentemente no. Es decir, la línea editorial del periódico estaba supervisada por la máxima estructura militar de la organización terrorista ETA. Intervinimos unos ordenadores, intervinimos los mensajes, los discos duros donde se daban las instrucciones de qué editorial, cómo tenía que decirse, e incluso rectificadas cómo tenían que desarrollarse. Y también se utilizaba a través de los anuncios clasificados como mecanismos para localizar centros de armamento de la organización, acciones terroristas, identificación de personas que después se traducían en atentados contra las mismas. Y así sucesivamente, ¿no? Pero al fin y al cabo era una decisión muy dura, ¿no? Porque decir, es un medio de comunicación que tenía, no sé, 100 y pico mil lectores, los que fueran, y que, además de esa línea, tenía otras líneas que no tenían nada que ver. En la decisión judicial se separó, o se procuró separar absolutamente lo que es la crítica durísima. Era un periódico que, como podéis imaginar, no decía cosas lindas, ni de España, ni de los funcionarios que trabajábamos, ¿no? Pero eso no importa. El derecho a la crítica y a las resoluciones judiciales, mientras más duro sea, mejor. Más nos curtimos, más nos esforzamos en el razonamiento, más explicamos a los ciudadanos y ciudadanas cómo tiene que ser, para que comprendan
las acciones judiciales que se adoptan. Pero al lado de todo esto, lógicamente hay unos límites en donde si constatas, no sé, que la mafia crea lo mismo que una empresa o un periódico para sus finalidades, hay un interés, lógicamente, que no se corresponde con el de la libertad de expresión, porque en su propio nacimiento están subvirtiendo lo que es la libertad de expresión y de información a un fin de sometimiento, que es el de la acción terrorista en este caso. Hubo otros casos en los que yo mismo me negué y era igualmente duro, ¿no? Quiero decir con esto en que los límites son realmente muy tenues a veces. Voy a dejarle ahora que Manuel empiece a elaborar un poco lo que es el contexto normativo. ¿Qué hemos avanzado? Lo importante, y de ahí que decía que bueno, ahora cuando vayamos exponiendo cualquier duda que surja, cualquier pregunta, es bueno que se formule y que no se quede en el archivador de la cabeza. Es decir, esto no es un laboratorio de primero una norma, después la otra y después la de más allá, no. Es todo un compendio que se tiene que armar simultáneamente. Lo que es la normativa interna, local, la nacional, la internacional, la regional, las decisiones judiciales. El análisis tiene que ser global también porque estamos ante un fenómeno global. Y sobre todo, definir los límites. Luego, en el caso práctico, en el caso Wikileaks, vais a comprobar las dificultades cuando se ponen los intereses en juego de unos frente a otros. Pero, dicho esto, la garantía democrática de una sociedad es la libertad de expresión, sin lugar a dudas, y la libertad de información. Pero también una información veraz, que es la última pata que quedaba pendiente y que es la que muchos no quieren asumir con igualdad de intensidad. La información veraz. Es decir, Joseph Pulitzer decía que el verdadero ser de un periodista se encuentra en la comprobación de las fuentes. Habrá veces que no puedas definir con exactitud la calidad de esas fuentes, pero es obligación, decía, comunicar esa inseguridad para que todos sepamos dónde nos movemos. Y siempre el periodista, decía, tiene que estar de parte de la verdad y de parte de las víctimas que pueden ser potencialmente los propios lectores. Y el otro ámbito, que también lo estamos viendo con preocupación, ¿cuál es y cuál debe ser la protección de los medios de comunicación y de los periodistas? No solo frente a crimen organizado, terrorismo y demás, sino también frente a los propios medios corporativos que son propietarios de esos medios de comunicación. Ojo, que todos resultamos afectados. Que se genere la información o se desarrolle la misma bajo intereses corporativos de una empresa que se dedica, no sé, a la explotación de semillas de girasol y que además tiene un periódico, pues bueno, no sé cómo se puede compaginar eso, pero si el interés comercial de las semillas de girasol está por encima de la libertad de expresión o de la información veraz, a mí me preocupa, porque los afectados somos nosotros. Y cada vez más hay un conflicto grave entre las grandes corporaciones que tienen medios de comunicación como tienen fondos de inversión o como tienen otras cosas. Y es un negocio más. Pero claro, es que la libertad de expresión, la libertad de información, opiniones, no es un derecho más, es la base de otros muchos. Por tanto, eso también hay que tenerlo en contra. Y luego, la protección de los periodistas que en zonas de conflicto o que informando sobre temas sensibles, y lo sabemos y los conocemos todos y todas, sufren de forma inmediata la acción del crimen organizado o de otro tipo
de organizaciones porque molestan. Por tanto, ese es el contexto en el que nos movemos en este derecho y eso es lo que ahora vamos a tratar de avanzar normativamente hablando. Muchas gracias. Hay por ahí un micro. Sí, es que me gustaría saber cómo usted evalúa el caso de Venezuela. Interesantemente, ¿verdad? Cuando el presidente fallecido y Maduro, por ejemplo, cierran unas cadenas de televisión, pero al mismo tiempo estas cadenas estaban manipulando la información que se le daba al pueblo. Ese límite, ¿cómo lo podemos ahí evaluar? Lo que pasa es que ninguno, y mucho menos los responsables políticos, se pueden convertir en árbitros de la manipulación. Ese es el problema, ¿eh? Es decir, manipulación en medios de comunicación los hay en todos, no solamente en Venezuela. Yo te podría poner varios ejemplos de mi país y de mi persona. Y además con pruebas, contrapruebas y requetepruebas. Y a pesar de eso, siguen haciéndolo. Bueno, es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Es decir, obviamente somos seres humanos, por tanto imperfectos, la perfectibilidad total no existe, no sé si la tendrá en otros estratos, pero no precisamente en el humano, y entonces siempre va a haber esa posibilidad de manipulación de las informaciones. Lo que tenemos que definir es realmente lo que es la falsedad en la información o la deformación en la información, que te propicia medios para demostrar que no es así. Es decir, ¿qué ocurre con un medio de comunicación frente a un ciudadano cualquiera? Pues un medio de comunicación que decide iniciar una campaña contra un ciudadano o contra varios, tiene la fuerza de una empresa editorial que puede estar sumamente interesada en esa persona por su posición, su función o la relevancia política que tenga, etcétera. Pero introduzcamos un elemento más. Eso puede ser verdad, pero también resulta que ese funcionario o ese líder o tal, además está haciendo cosas sucias. Y en esa información van saliendo las cosas sucias, la corrupción, las coimas, los sobornos, etcétera. ¿Dónde está el límite? El límite, y ahí entra el control judicial, tiene que verse qué tiene relación con esa información, si era esencial para propiciar esa otra información o era innecesario. El ejemplo está en lo que se conoce en algunos países como la difamación. Es decir, la noticia es que el ministro de Justicia de un país es un corrupto y se le encontró adjudicando 2 edificios judiciales a un empresario amigo. Esa es la noticia. Y a continuación dice, y su mujer le pone los cuernos con el vecino del quinto. ¿Qué tiene que ver esto con el acto de corrupción? Es decir, eso evidentemente es un exceso absolutamente sancionable porque no tiene relación. Otra cosa sería, y su mujer le ayuda en las licitaciones porque es la que redacta los planes de unos y de otros. Ah, eso sí. Entonces, la cuestión de los límites, el Poder Judicial, nacional o internacional, afortunadamente ya en prácticamente todos los países, no precisamente Venezuela, pero Venezuela pertenece también al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Está fuera del sistema interamericano, pero está en el de Naciones Unidas. Y cuando acontecen este tipo de hechos que pueden ser en su base ciertos o en todo caso dignos de investigación y en su caso de sanción, cuando se agota la instancia interna, hay que acudir a la instancia internacional correspondiente. Hay mecanismos de regulación, hay mecanismos, hay una Organización Mundial del Comercio, hay una serie de instituciones que muchas veces por desconocimiento o por dejadez no se utilizan. Es decir, hoy día, salvo, no sé, que haya un país donde una dictadura férrea es inapelable,
Pues, por ejemplo, pues no sé, al-Bashir en Sudán. Vale, pero al-Bashir en Sudán también tiene petróleo y el petróleo sale fuera. Y puede haber un embargo o puede haber una exigencia. Es decir, es muy difícil que un país o que no se les pueda entrar cuando se trata de violación sistemática de derechos fundamentales. Por tanto, yo diferenciaría lo que es el cierre de un medio de comunicación, que he dicho que tiene que ser absolutamente limitado, no porque escriba mal de ti, sino porque se cometan delitos, porque ahí somos iguales todos ante la ley, pero cuando se trata de un medio de comunicación todavía hay que protegerlo más. No al interés corporativo, si el dueño es un corrupto y hay que investigarlo y sancionarlo. Pero los ciudadanos y las ciudadanas son los titulares del derecho a esa información que están recibiendo, por tanto tienen que tener una participación. Entonces, diferenciar lo que es un cierre por esos motivos que es sancionable con lo que es la manipulación o la tendencia política o social que pueda tener un medio de comunicación, que además es bueno que la tenga. Solo que tenemos que tenerlos identificados. Hay países como Gran Bretaña donde perfectamente el tabloide, y Estados Unidos, ¿no? El tabloide es el tabloide y un periódico serio es un periódico serio. Si en el New York Times se establece una información falsa, pues hay un código ético dentro, hay una serie, hay unos tribunales que van a establecer una sanción importante. Si se refiere a cualquier tabloide que sale por ahí y que dice que no sé quién está con no sé cuántos, pues entonces la verdad es que muchas veces ni interesa, porque ya sabemos. Y una agresión al derecho de la privacidad se compensa claramente según la intensidad del mismo y también el uso que uno haga de su imagen. Porque no puede estar uno todos los días en los medios de comunicación para lo bueno y luego te dicen cualquier cosa y dices, me están atacando en mi integridad, ¿no? A lo mejor tú estás exponiendo esa integridad y tienes que asumir la opinión de quien no coincida contigo, aunque nos fastidie. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, la verdad es que es un placer poder compartir mesa con Irán y con el doctor Garzón y dar una breve pincelada sobre el marco jurídico internacional, la definición, contenido y los límites a la libertad de expresión. Y me puedo permitir el lujo de hacerlo brevemente porque ya tienen un documento en el que lo explica de manera bastante extensa, pero aún así parecía interesante poder echar esta ojeada a este soporte, esta presentación que quizás sea más visual. ¿Se me escucha bien? Sí. También teniendo en cuenta que el segundo bloque de la ponencia de esta capacitación de hoy se centra alrededor del derecho al acceso a la información y la libertad de expresión en el soporte Internet, que efectivamente es un soporte que brinda muchísimas oportunidades, pero también despierta ciertos retos. Y para entender bien ese contexto, parecía interesante repasar el marco jurídico internacional y la libertad de expresión de manera más general. Por eso, muy brevemente, intentaré hablar sobre esa introducción al marco jurídico internacional. Después pasaré a la definición y contenido de la libertad de expresión y finalmente daré esas pinceladas sobre los límites a la libertad de expresión. La libertad de expresión, como ese derecho material que tiene un contenido que se desdobla en otros tantos derechos, el derecho al acceso a la información, a la expresión de opiniones sin ser molestado por ello, y a la difusión de esas opiniones e ideas en el contexto de la libertad de prensa. Tiene también ese valor formal o de soporte al el desarrollo de otros derechos y muy vinculado, por supuesto, a ese valor político y de promoción de la democracia. Y después es muy importante ver que la definición, extensión y los límites vienen todos enmarcados en esa regulación internacional, ese derecho internacional público, que muchas veces parece intangible, muy despegado de la realidad, pero a través de una serie de instrumentos internacionales a nivel universal y regional, realmente dan esa definición que solo si la estudiamos y analizamos de una manera inclusiva y completa podremos llegar a entender. Entonces, en ese derecho internacional nos encontramos a Puerto Rico, que pertenece a ese sistema regional interamericano y de manera más amplia,
ese derecho internacional en el sistema universal. Por supuesto, existen una serie de instrumentos dentro de cada uno de estos esquemas que tendrán un valor distinto según su naturaleza y según su grado de compromiso por parte del Estado a través de la firma o ratificación. Así, de manera muy esquemática, podemos ver que estos son los instrumentos internacionales que dan una definición de la libertad de expresión, su contenido, extensión y límites. Y como decía, tienen esa naturaleza distinta en tanto y cuando a veces es universal, como el primer bloque que ofrezco en la presentación, y otra regional, interamericana. También tiene una naturaleza en ocasiones declarativa, en este sentido informa, da una serie de estándares internacionales, y en otras es vinculante, efectivamente es de obligado cumplimiento. Y esto será declarativa según su naturaleza, si es una declaración, por ejemplo, y vinculante si es un pacto, una convención, y también teniendo en cuenta si ha sido ratificada. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos no ha sido ratificada, en el caso de Estados Unidos, pero sí ha sido firmada. Entonces, nos sirve con ese valor informador de estándar internacional. Para definirlo, sin tener que pasar de una manera demasiado profunda, extensa, en cada uno de esos instrumentos que acabo de mencionar, sería bueno fijarnos en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese artículo 19, que tiene 3 provisiones, pero estamos viendo ahora mismo la primera y la segunda, tenemos la definición de la libertad de expresión, como que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones y que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o en cualquier otro procedimiento de selección. Cuando vemos este artículo nos damos cuenta que existen ciertos elementos que aquí he intentado recalcar con distintos colores. En un primer lugar, esa libertad de opinión. Después tenemos la libertad de expresión en sí como la expresión de esas opiniones, la manifestación de las mismas. En verde es el acceso a la información, como buscar, recibir informaciones. Y en marrón, finalmente, difundir esa libertad de prensa. También sabemos que la libertad de expresión está relacionada con otros muchos derechos que aparecen en el propio pacto. La libertad de opinión, como decía en ese 19.1, el derecho a la intimidad, la libertad a la conciencia y religión, como expresar públicamente una fe religiosa, la participación política, por supuesto, en cómo se relaciona la libertad de expresión, el acceso a la información, la democracia. Incluso cómo las minorías tienen acceso a esta libertad de expresión, dirigirse a otras comunidades en su propio idioma, la administración. Cuando hablamos de las repercusiones y la obligación del Estado conforme a la libertad de expresión, podemos ver que se desdobla en 2. Esa garantía de respetar la libertad de expresión de los individuos por parte del Estado, es decir, el Estado no va a pisar, no va a coaccionar, no va a vulnerar esa libertad de expresión, pero también intentar favorecer que se pueda desarrollar esa libertad de expresión y que otros individuos no vayan a pisarla. Y después, medir y establecer esas posibles restricciones que los propios estándares internacionales establecen para la libertad de expresión. Y aquí me gustaría no remarcar la palabra establecer, sino medir. ¿Cómo medir para asegurarnos de que las restricciones o las limitaciones legítimas a la libertad de expresión no se convierten al final en una excusa para negar el propio derecho? Hemos visto que, por tanto, el contenido de la libertad de expresión es básicamente 3. El de compartir opiniones, el de acceder a la información y el de difundir ideas y la libertad de prensa, que tienen un carácter, como vemos, activo o pasivo, o vuelta a empezar, activo. Es decir, emitir esa expresión, recibir la información y finalmente emitirla de manera, difundirla de manera amplia a través de la prensa, por ejemplo, que al mismo tiempo tiene otro carácter de acceso, de pasivo, en tanto y cuanto la prensa también tiene que tener acceso a la información de la administración. Decía el primero, expresar opiniones sin ser molestado, como la libertad de opinión y la libertad de expresión. La libertad de opinión como ese proceso mental a partir del cual las personas tienen ideas y crean opiniones, críticas, y después el siguiente paso, cuando se da perdón por la redundancia, un paso al frente para manifestar esas ideas. Con su contenido de derecho a hablar,
a expresarse por escrito, a las manifestaciones artísticas. En este sentido, ver los distintos soportes en que se puede materializar esa libertad de expresión. Tenemos también esas funciones del derecho a expresar opiniones como un derecho individual o colectivo. Vuelvo a decir, como base para la democracia, básico, importantísimo, y como un derecho fundamental para el ejercicio de otros derechos, que también comentaba antes. El acceso a la información, ese es el segundo de los elementos que contienen la libertad de expresión en términos más amplios, como ese derecho a buscar y recibir información, que al mismo tiempo vuelve a ser una obligación del Estado para no obstruir el acceso a la información y, por otro lado, para permitir ese acceso, la transparencia, que efectivamente existan portales y mecanismos que no sean demasiado gravosos para el individuo, el ciudadano, y que pueda acceder a esa información. Y finalmente tenemos la libertad de prensa y difusión de opiniones, que hemos hecho un buen repaso escuchando la ponencia del doctor Baltasar, así que pasaré más rápido. Quiero centrarme ahora en la libertad de expresión y sus límites. Y no hablo de los límites desde la fundación, a título personal, realmente está recogido en los instrumentos internacionales. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es el que define y da el contenido de la libertad de expresión en sus dos primeras provisiones, pero es que la tercera provisión es precisamente la que lo limita, con límites que son restricciones relativas, en contraposición a aquellas que aparecen después en el artículo 20, que son restricciones absolutas. Es realmente complicado interpretar estos límites o restricciones para asegurar que el derecho en sí no quede desvirtuado. En este sentido, ¿cómo lo podemos interpretar? Primero recurrimos al tratado, pero también podemos recurrir al Comité de Derechos Humanos a través de sus observaciones generales y su jurisprudencia, los casos que atienden, cómo definen ciertos términos jurídicos muchas veces abstractos, como la seguridad nacional, como el orden público, ahora hablaremos de todos ellos. Y finalmente los principios de Siracusa, que intenta precisamente dar una definición de cada uno de esos elementos restrictivos. En los límites relativos, ese artículo 19.3, vemos que contempla el respeto a los derechos de los demás, la seguridad nacional, el orden público, la salud pública y la moral pública. Ese respeto a los derechos de los demás se basa en la premisa de que los derechos de un individuo acaban donde comienza los de los demás. ¿Quiénes son esos demás? Pues individuos y la comunidad, esas comunidades, otros colectivos que pueden ver vulnerados sus derechos en el momento en el que yo hago uso del mío, de la libertad de expresión. Hablamos siempre del respeto a la reputación, el derecho al honor, a la intimidad, a la imagen. Hemos estado hablando también de ellos precisamente antes, así que también me permito el lujo de pasar un poco más rápido. La seguridad nacional se ha convertido en esa gran excusa para muchos estados a la hora de restringir más allá de lo permisible, de lo aceptable, según los estándares internacionales, la libertad de expresión. Y es que al final la podemos definir como esas medidas necesarias para proteger la existencia de la nación, su integridad territorial o independencia política. Es decir, una definición bastante exclusiva a un riesgo real, tangible, para un bien superior como el que acabo de mencionar. Por eso no debería utilizarse con esa ligereza, ¿no? El orden público es otro de esos límites muy socorridos por muchos estados y es especialmente complejo. No hay tanto escrito sobre ello porque pertenece más a la tradición del derecho continental europeo y no es tan evidente en el sistema anglosajón, en el de common law. Normalmente muchas veces recurrimos a la expresión francesa, ordre public, y en este sentido deberíamos definirlo como el conjunto de normas que aseguran el funcionamiento de la sociedad o el conjunto de principios en que se basa dicha sociedad. Y de nuevo hay que ser muy cuidadoso cuando tratamos
esta limitación, porque se puede convertir en demasiado gravosa y extenderla hasta el punto de dejar a bajo mínimos esa libertad de expresión. No hay que olvidar que los derechos humanos son en sí parte misma del orden público y por tanto uno no debería pisar al otro. La salud pública pretende proteger a la población de una grave amenaza contra su propia salud o alguno de sus miembros. A veces no se entiende muy bien a qué nos referimos aquí. Existen casos muy interesantes. La salud pública, por ejemplo, cuando la publicidad queda de algún modo restringida, la publicidad de tabacaleras, de tabaco, de sustancias que son nocivas, que puede ser una restricción más absoluta o relativa, horarios, el tipo de mensaje, si realmente se considera que es gravoso o perjudicial para la sociedad en su conjunto y se decide establecer esa limitación específica y relativa. La moral pública. Este también es muy, muy conflictivo, porque ¿qué es la moral pública? Se puede convertir también en ese cajón desastre que muchos gobiernos utilizan, estableciendo una moral pública oficial y que al final no permite que sus propios ciudadanos se desarrollen y hagan uso de esa libertad de expresión. Y es que tiene un carácter indeterminado y conlleva muchísima incertidumbre e inseguridad jurídica. Así que cuando hablamos de casos claros tienen que ser muy evidentes, como por ejemplo la pornografía infantil, que efectivamente afecta a ese acervo de uso de costumbres, de conciencia, de moral pública. O incluso cuando se establecen ciertas restricciones del contenido de una programación en horario infantil, que también puede ser permisible. Y después finalmente tenemos las prohibiciones específicas que están reguladas en el artículo 20 del pacto y se pueden definir en dos. La propaganda en favor de la guerra o la apología al odio nacional, racial, religioso. Entendemos que efectivamente estos mensajes van en contra del propio espíritu de los instrumentos internacionales que pretenden consolidar la definición, contenido e interpretación de los derechos humanos y, por tanto, al ir en contra de ese propio espíritu, cabe un bloqueo, una restricción absoluta y específica de este tipo de mensaje en el contexto de la libertad de expresión. Finalmente, para entender cómo se puede hacer uso de estos límites a la libertad de expresión, están también regulados en ese 19.3 y básicamente tienen que responder a una necesidad que no ponga en peligro la existencia del derecho mismo, es decir, tiene que ser completamente excepcional, tienen que estar fijados por ley, tienen que ser medidas necesarias y proporcionales y finalmente hay que decir que si alguna vez se cuestiona si el Estado ha limitado de manera legítima esta libertad de expresión conforme a esas restricciones, será el Estado quien tenga la carga de la prueba para decir que efectivamente fue necesaria, proporcional, que no puso en riesgo el propio derecho y que venía fijada por ley. Aquí hago una explicación un poco más profunda de esto que acabo de mencionar y creo que eso es una visión y unas pinceladas breves y rápidas de el contenido en el marco jurídico internacional, su extensión y su límite. Muchísimas gracias. El tema del derecho internacional público como derecho de Estados Unidos y de Puerto Rico. Sabemos que el texto de la Constitución de Puerto Rico pues refleja claramente textos internacionales, pero quisiera que comentaran ahora un poco y también a lo largo del día, cuando sea pertinente, y quizás poniéndose en los zapatos de una judicatura puertorriqueña, una judicatura estatal. Desde mi perspectiva, un tratado como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos firmado y ratificado por Estados Unidos, y quizás otros pactos firmados y ratificados, o que han logrado carácter de derecho consuetudinario vinculante, se convierten en derecho federal supremo. Claro, hay las normas específicas de Estados Unidos como una jurisdicción que no es particularmente
digamos, dualista. Es una jurisdicción en donde el derecho internacional público, si se considera derecho positivo interno, lo ven como una consideración como de trasfondo, no tanto como la norma vinculante en el momento. Quizás la pregunta es en este momento comentar quizás, juez Garzón, su experiencia con los sistemas monistas o dualistas, cómo ve la utilidad particular de los parámetros internacionales vigentes para una judicatura estatal como la de Puerto Rico, y si en alguno de los tratados más recientes al pacto hay algunos mecanismos adicionales que lo hagan de alguna forma más vinculante en Estados Unidos, porque Estados Unidos, pues, como sabemos, ratificó el pacto con una serie de reservas muy específicas, etcétera. Así que nada, es una pregunta muy general, pero de alguna manera aterrizar siempre que sea posible la discusión a el caso puertorriqueño o el caso estatal norteamericano en una medida más amplia. Gracias. Déjame. Sí. Primero que nada, ¿se me escucha atrás? Sí. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad por estar aquí. Me siento muy contento y honrado de compartir esta mesa con los colegas y quiero decir que me siento que estoy como en una especie de fiesta de reyes. Aquí hay un montón de amistades, viejos amigos y amigas, colegas de la universidad, algunos estudiantes o que quienes fueron estudiantes míos también, así que es una gran oportunidad poder compartir con ustedes. En cuanto a la pregunta del licenciado Rúa, y aprovecho entonces para decir 2 o 3 de las cositas que me tocaba plantear aquí, ¿verdad? ¿Por dónde empezar? Ustedes, la mayoría de las personas que están aquí son abogadas y abogados, así que conocen el régimen constitucional de Puerto Rico y su relación con los Estados Unidos, y saben que pues en Puerto Rico nuestra Constitución garantiza un derecho a la libertad de expresión y otra serie de derechos, particularmente también el derecho a la intimidad, en el artículo 2, que es nuestra Carta de Derechos. Pero como estamos situados dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, también pues nuestro marco de acción está condicionado, digamos, por lo que es la protección constitucional de los Estados Unidos a la libertad de expresión. Y eso, en términos prácticos, lo que quiere decir es que tradicionalmente se dice así, y así se concibe, que los actores estatales de Puerto Rico están limitados por los parámetros constitucionales federales en primera instancia y que localmente podemos proveer garantías constitucionales mayores, más extensas, a lo que provee la garantía constitucional federal. Y eso pues es una oportunidad que no se puede dejar pasar, y yo no voy a dejar pasar esta oportunidad de estar frente a tantos jueces y juezas para decir aprovéchenla, ¿verdad? Porque tenemos una tradición de protección de derechos civiles y constitucionales que un poco la tradición misma nos invita a aprovechar esa oportunidad. Dos cosas que puedo destacar sobre esa ubicación en la que estamos. Es que hay 2 áreas que son pertinentes a nosotros hoy, en las que sí se han dado pasos para expandir nuestra protección constitucional, nuestras protecciones constitucionales más allá de lo que provee la Constitución Federal. Una de ellas es que está muy vinculada con la tradición internacional que Rúa plantea, que es el derecho a la intimidad en Puerto Rico. Como se mencionó en algún momento, yo creo que fue también Rúa al principio, cuando se configura la protección al derecho a la intimidad nuestra, se echa mano de instrumentos internacionales también que estaban disponibles en el momento, y por eso se dice que la protección en el artículo 2, sección 8 de nuestra Constitución, que habla de la protección a la vida privada y familiar, está anclado, ¿no?, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos también. Y por lo tanto, tomando eso como punto de partida y la relación que tiene el derecho a la intimidad y la protección a la honra y demás, la conexión que tiene ese derecho con la dignidad del ser humano, que está también en nuestra Carta de Derechos, los tribunales en Puerto Rico han impulsado ese derecho a unas dimensiones mayores a lo que se protege en la jurisdicción federal. Particularmente se dice, como ustedes saben, que las 3 cosas que los tribunales tradicionalmente dicen sobre el derecho de intimidad, ¿verdad?, que opera ex proprio vigore, que tiene una factura más ancha
y que es erga omnes. Frente a todo, que aplique entre personas privadas, es lo que quise decir, discúlpenme. Es decir, que contrario a otros derechos constitucionales que típicamente uno los puede reclamar contra la actividad del Estado, el derecho a la intimidad en Puerto Rico uno lo puede reclamar frente a personas privadas, ¿verdad? A eso hay que ponerle una nota al calce importante, porque si bien es cierto que nuestro derecho a la intimidad tiene esa dimensión internacional, si usted busca el historial de la Asamblea Constituyente y los casos así lo reflejan, hay toda una discusión entre los constituyentes en las que hacen referencia a otra tradición, que es la tradición del Common Law Torts en Estados Unidos. Y de hecho se hace referencia al Privacy Tort. En Estados Unidos, ustedes tal vez conocen que en el 1890, me parece, se escribe el artículo famoso de Warren y Brandeis, The Right to Privacy. Y en ese artículo esos autores estaban planteando que el common law, los estados iban poco a poco reconociendo unas causas de acción privada por violación a un derecho de privacy, que estaba anclado en diferentes cosas. Como funciona el common law, ustedes saben que poco a poco se van configurando causas de acción y en algún momento maduran y se pueden encajar en algún tipo de categoría. Pues eso es lo que ellos estaban haciendo allí. A finales del siglo XIX pudieron identificarlo y para los años 60 ya Dean Prosser articuló una serie de derechos de causas de acciones privadas que se reconocen en el common law, ancladas en ese derecho, en ese tort de privacy. Entonces, no es irrazonable pensar entonces, o no es razonable decir, bueno, no es irrazonable porque yo lo he dicho en muchos artículos de revista y por lo tanto se convierte en razonable, que nuestro derecho a la intimidad tiene esa hibridez que nos caracteriza en tantas otras cosas, ¿verdad? Y eso tiene un potencial, ¿verdad? Tiene un potencial. Un potencial que yo enfatizo mucho y está íntimamente vinculado con el derecho a la intimidad, a la libertad de expresión, es el siguiente, que es que típicamente uno concibe al derecho a la intimidad como el derecho a mantener las cosas en secreto, guardadas, ¿verdad? Aquello que uno tiene guardado debajo de la gaveta que no quiere que más nadie conozca. Y eso se refleja en las otras doctrinas del derecho constitucional de registro de allanamientos irrazonables, por ejemplo, donde ustedes saben muy bien que los tribunales, ¿qué es lo que están preguntando los tribunales cuando buscan un problema de registro de allanamientos? Si hay una expectativa razonable de intimidad. De modo que aquello que uno ha divulgado a terceros ya perdió expectativa de intimidad y por lo tanto no tiene protección de intimidad, ¿verdad? Yo creo que eso es un error, ¿verdad? Es un error. Quizás no fue un error hace unos cuantos años, pero hoy día es un error limitar el derecho a la intimidad, atarlo exclusivamente a aquellas cosas que uno guarda en secreto y las deja, ¿verdad?, ocultas. Esa es la concepción que yo llamo la concepción de lo público, es decir, todo lo que yo he publicado se convierte público automáticamente. Eso es problemático hoy día, ¿verdad? Y no quiero saltar demasiado al tema de la Internet, porque más adelante hablaremos de eso, pero en un contexto en que nosotros divulgamos tanta información sobre nosotros y a veces divulgamos cosas sin saber, porque cada vez que usted va a una tienda y compra con una tarjeta de crédito, hay mucha información suya que también se transmite, ¿no? O cada vez que usted entra a una página de internet, hay mucha información privada suya que se transmite y a lo cual usted técnicamente, ¿verdad?, con lo que usted técnicamente está de acuerdo, porque hay un documento abajo que dice Terms and Conditions, ¿verdad?, que eso es un contrato de adhesión, el que usted está accediendo a ello con solo estar en esa página. Pues hay toda una información que se divulga y que bajo el paradigma de la expectativa razonable de intimidad o de lo público, pues usted no tiene ningún tipo de reclamo sobre esa información. Por lo tanto, yo abogo y quiero abogar ante ustedes también que uno debe poder pensar en un derecho a la intimidad con relación a la información que ya ha divulgado, ¿verdad? Y eso conecta el derecho a la intimidad profundamente con el derecho a la libertad de expresión.
¿verdad? Porque decidir cuánta información sobre uno está en el público define quién es uno en público, ¿verdad? Y definir quién es uno en público, cómo yo me proyecto, qué otros saben sobre mí o no, es un elemento de la libertad de expresión también, ¿no? Así que eso es un primer abordaje a la pregunta sobre esta interrelación que tenemos en Puerto Rico con otros instrumentos internacionales. La otra dimensión, y con esto pues termino porque sé que ya también hay diferentes cosas que abordar, es el tema del derecho a acceso a la información. Contrario a lo que ha dicho el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en una cantidad innumerable de veces que el derecho de acceso a la información en Puerto Rico tiene rango constitucional, ¿verdad? Es una dimensión de nuestro derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, ustedes saben muy bien que la información gubernamental se presume pública. Ustedes saben muy bien que los tribunales se supone, ¿verdad?, que permitan el acceso a la mayor cantidad de información posible, tomando en cuenta, sin embargo, consideraciones relacionadas con el derecho a la intimidad y la confidencialidad de ciertos documentos que puedan afectar intereses de terceros y cosas así. Así que esa es otra instancia en la que hay una conexión, ¿verdad?, entre las expectativas internacionales sobre el derecho a acceso, y se hablará más sobre eso, y lo que nosotros planteamos en nuestro régimen constitucional. Lo último que voy a decir sobre eso, sobre el derecho a acceso a información, en Puerto Rico como cuestión constitucional, es que tenemos que pensar en, digamos, la próxima generación del derecho a acceso a información 2.0, ¿verdad? Hay que empezar a redefinirlo porque hoy día sabemos que no hay una ley en Puerto Rico tipo FOIA, ¿verdad? No hay un Freedom of Information Act en Puerto Rico, lo que hay son las normas de derecho a acceso en los tribunales. Y eso es lo que quiere decir, como dice el amigo periodista y abogado Oscar Serrano, que no sé si está aquí, pero no, ok. El derecho a acceso a información en Puerto Rico es esencialmente el derecho de ir a los tribunales. Y eso no puede ser, ¿verdad? Eso no puede ser. Eso es muy costoso. Entonces le toca a la Asamblea Legislativa atender el asunto, nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho y no estoy seguro si lo hará, ¿verdad? Porque ha pasado, o sea, se ha solicitado, es un asunto que se trae constantemente y nunca se resuelve, como nunca se ha hecho. Y sectores, por eso, correcto, lo que siempre se ha dicho y lo que se entiende es que sectores de la prensa se han opuesto a un FOIA porque el Freedom of Information Act es una manera de reglamentar ese derecho, mientras que si lo dejas así medio ambiguo, pues puedes ir a los tribunales y explorar la extensión del derecho y demás. A mí, obviamente es un derecho importante. Lo que me parece, sin embargo, es que hoy día no es suficiente plantearlo así. Hoy día tenemos mucha necesidad, no solamente de los informes que genera el gobierno y los papeles y la documentación y que si el informe del IVA, toda esa cosa de discusión que había. No solamente eso, sino la data cruda de información que maneja el gobierno. Esa data, tenerla en formatos manejables, manipulables, constantes, confiables, para que no solamente la industria genere iniciativas importantes, sino para que la población pueda entender la operación del gobierno. El acceso a esa data es, yo creo que la próxima. Y entonces, nuevamente, conectando con la pregunta de Rúa, una constitución como la nuestra, que aspire a mirar un poco más allá de lo que son el mínimo constitucional federal, debe estar pensando en estos términos. Si la legislatura no actúa en cosas como esta, pues les toca a ustedes. Por contribuir un poco a la respuesta a la pregunta que hacías, cuando hay discrepancias entre un sistema internacional, mételo más adentro que se va a caer. No, así no, aquí en medio, así. Eso es. Cuando hay discrepancias entre un sistema internacional, uno nacional
y otro de un Estado de la federación correspondiente, y los hay, se puede solventar con criterios interpretativos, partiendo de la base de que esté o no esté ratificado el convenio internacional. Si está ratificado pasa a ser norma interna en algunos sistemas de más alto nivel. Si no está ratificado, sigue teniendo validez interpretativa en función del tipo de convenio que sea, si está firmado. Es decir, de alguna forma es del eje ferenda, no es del eje data porque no está ratificado, ¿no? Y si está ratificado hay que ver las reservas, esa es la formalidad. Ahora, ¿qué debe de hacer cuando están en juego derechos humanos y derechos fundamentales el intérprete? El juez, cuando se somete a su criterio la posible limitación o violación o desconocimiento de un derecho. Toda la inercia de interpretación cuando se trata de derechos humanos en todo el mundo, no puede ser tampoco, por tanto, opuesto a Estados Unidos o Puerto Rico no lo es, pero en general siempre se cuestionan algunos de estos ámbitos cuando se confrontan seguridad del Estado y otros derechos de interés público, en contra de las víctimas, en contra de los titulares de los derechos. Lo que durante mucho tiempo se ha visto es que se ha alzaprimado, se ha potenciado el concepto de seguridad nacional frente a los derechos de los ciudadanos como parte de esa seguridad nacional. Es decir, ha habido una especie de tutelaje hacia el ciudadano sin una correspondencia en el acceso a la información. Sin lugar a dudas, el próximo viernes lo hablará Fran Larrue, porque su informe como relator de libertad de expresión de 2013 incide específicamente de septiembre de 2013, que es muy bueno de lectura, de carácter de cultura en general, de libertad de expresión, derecho a la verdad, acceso a la información y límites cuando se trata de seguridad del Estado. Por tanto, lo que se comienza ya a introducir o a ver con claridad es que lo mismo en esto que en otros ámbitos donde se tutela intereses colectivos de las víctimas o de los ciudadanos, la interpretación jurídica, la interpretación de los tribunales nunca debe de ser restrictiva, sino extensiva, o al menos amplia, para evitar la cuestión de la extensividad. Es decir, no podemos decir que no se tiene el derecho o que se tiene que quedar el derecho expuesto. Si hay una interpretación dual o hay una posibilidad de proteger, vamos a la aplicación de los principios generales, ¿no? Es decir, cuando tienes un suelo, y la Constitución nunca es un techo, es un suelo. Es decir, a partir de ahí, todo lo que sea mayor protección de los derechos en función de la interpretación de la norma constitucional a través de los precedentes correspondientes de los tribunales y la legislación internacional, pues lógicamente se debe de hacer, porque si no iríamos retrocediendo. En algún otro caso, por tanto, eso para mí está claro, es la base mínima. Si hay una interpretación compatible, ahí es donde tenemos que ir, si es más protectora de derechos. Y si es menos protectora, una interpretación restrictiva de la propia norma. Pero hay iniciativas internacionales que muchas veces a lo mejor se desconocen, ¿no? Por ejemplo, la Convención contra la Corrupción de 2003, ratificada por Estados Unidos en 2006, es perfectamente aplicable, oponible, y es derecho interno. Y si nos vamos a la Convención contra la Corrupción, vemos cómo se garantiza el derecho del acceso público a la información, a la gestión pública, a la publicación de datos, gastos, mecanismos de gobierno, transparencia, rendición de cuentas. Entonces,
cualquier interpretación que haya en ese sentido, diciendo, bueno, es que no está claro en la ley, no, ojo, hay un convenio que está ratificado y por tanto es preceptivo la aplicación directa del mismo como parte del derecho interno. Y como este hay otros mecanismos. Es verdad que Estados Unidos no ha ratificado algunos convenios internacionales, lo cual no quiere decir, y esto es mi humilde opinión, que en un sistema federal, cuando se trata de protección de derechos, algunos estados, y hay ejemplos, por ejemplo, en México, que es un estado federal, por ejemplo, Argentina, en las provincias, que tienen más protección que la propia Constitución federal. Por ejemplo, el tema de los derechos de las víctimas. En Colombia, pero Colombia es un sistema distinto, pero es el precedente primero. Se toma el modelo colombiano de protección de la ley de víctimas de 2011 y se traslada a la ley mexicana federal. Pero la ley mexicana federal establece un índice muy alto de protección de las víctimas del delito y demás, pero hay estados como el de Morelos, que hace un desarrollo de esa ley porque la tiene que introducir a su sistema estatal y ahí potencia todavía más los derechos de las víctimas. Esa es la interpretación correcta. Desde un contexto internacional, que es la Declaración de Naciones Unidas de 2005 de protección de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, etcétera, tienes un modelo nacional distinto, he puesto el de Colombia porque lo conozco directamente cuando se estuvo debatiendo, y el de México también, porque la ampliación del Estado de Morelos la colaboramos nosotros desde la Fundación. Y se discutió precisamente el rol del sistema internacional de derechos, el federal y el estatal. Y lógicamente no podía ser otra interpretación de decir, no tiene sentido una ley estatal para reducir el ámbito que ya la federal establece. Todo lo más tendrá que ser al contrario, es decir, ampliar más la protección. Y ese es el mismo mecanismo. En el ámbito medioambiental, pues será la próxima. Siempre Estados Unidos es muy reticente para eso, pero bueno, hay ecosistemas dentro de Estados Unidos, de otros países federales, que el propio Estado afectado puede perfectamente, apoyándose en mecanismos internacionales, ampliar el estadio de derechos en favor de la naturaleza o de los propios ciudadanos. Es decir, esa es la tónica y la línea de interpretación cuando estamos hablando de derechos que afectan a las personas, afectan a la naturaleza, etc.